Pedro Rodríguez, él es psicólogo y bueno, y ya prácticamente a toda la audiencia del Grupo Real Centro no necesita mucha presentación, pero bueno, aprovechamos y le agradecemos muchísimo, Pedro, que haya venido a compartir con nosotros. No, yo por empezar. Bueno, teníamos, Pedro, a nosotros, lo que nos pareció por ahí invitarte es porque estuvo circulando un video en Instagram, ¿bien?, de un estudiante de psicología que dice algunas particularidades acerca de la relación que tenemos los argentinos con las terapias, principalmente con la terapia psicoanalítica. Pero podemos escuchar el audio del video y después vamos a hablar un poquito. La pregunta del millón: ¿por qué Argentina sigue yendo al analista? ¿Por qué cuando en el resto del mundo el psicoanálisis fue desplazado por técnicas breves, algoritmos de felicidad y diagnósticos exportables, este país persiste en sentarse a hablar, en sentarse a divagar y sufrir con estilo? ¿Qué hay en esta tierra que aún escucha? En Estados Unidos el psicoanálisis cayó con la industria farmacéutica. En Europa fue vencido por la eficiencia cognitiva. En muchos otros lugares se archivó como una extravagancia del siglo XX. Pero en Argentina no. Acá el síntoma no se descarta, se tramita, se hace novela, se hace historia, se hace política. El psicoanálisis no sobrevivió en nuestro país por casualidad, ni por atraso, ni por falta de opciones. Sobrevivió porque el inconsciente encontró patria. Porque hay algo en la historia de este suelo, marcado por la represión, las dictaduras, las desapariciones, que hizo del psicoanálisis una herramienta para sostenerse. Y por eso, en pleno siglo XXI, mientras el mundo acelera y simplifica, en Argentina todavía hay quien se acuesta en un diván. Todavía hay quien se pregunta, ¿por qué repito? ¿Qué deseo? ¿Qué lugar ocupo? Mientras haya quienes no quieran callar, el psicoanálisis no va a morir en este país. El psicoanálisis llegó a Argentina en un contexto de transformación social y se quedó porque supo interpretar algo fundamental, que el sujeto no es una máquina de respuestas automáticas. No es solo lo que hace, lo que dice, lo que consume. Es deseo, historia, conflicto. Y si hay algo que en este país entendemos bien, es que nadie se salva solo, que lo individual y lo colectivo siempre están entrelazados. Hoy, cuando nos quieren convencer de que lo único que importa es la eficiencia, la productividad y el cálculo frío, más que nunca necesitamos recordar que somos sujetos, no engranajes, que hay algo en nosotros que resiste a ser reducido a números. Y eso es lo que el psicoanálisis no devuelve. Porque soy estudiante, como muchos de ustedes, porque sé que somos las próximas camadas de egresados y que nos toca hacernos cargo de lo que viene, porque nuestra vocación no puede quedar al margen de lo que pasa en la sociedad. No podemos mirar para otro lado. El psicoanálisis en Argentina siempre renace cuando nos animamos a pensar un país más justo, más humano. Y eso, aunque hoy parezca lejos, siempre vuelve. Pero para que vuelva, tenemos que sostenerlo nosotros. Te invito a ser parte de esta historia. Gracias por estar del otro lado. Bueno, genial. Como un video como para disparar, digamos, el debate, ¿no? Sí. Amplio, profundo y con mucha certeza lo que dice el video, ¿no? Es llamativo, se refiere a cómo el psicoanálisis ha quedado impregnado en Argentina con una fuerte base. Creo yo que en realidad tenemos en el país grandes psicoanalistas, grandes divulgadores del psicoanálisis, pero además hay que ser honesto, ¿no? Si bien es cierto que en muchas partes del mundo el psicoanálisis ha ido mermando, también es cierto que han aparecido otras corrientes que no necesariamente son las que yo escuché en el video, como por ejemplo terapias cortas o breves o lo que sea. Han aparecido esto que se denominan terapias alternativas, de las cuales algunas trabajan concretamente con el inconsciente. Y me estoy refiriendo, pensando en una de ellas, en la constelación. La constelación ha ganado muchos adeptos en el mundo, que trabaja con el inconsciente también, y que es una manera de abordar aquello que no se dice, que está tapado, que está oculto, que tiene que ver con buscar. Ahora, concretamente en Argentina, y creo que esto lo decía Gabriel Rolón, Argentina es una tierra de nostalgia, digamos, ¿no? Recordemos que la palabra nostalgia viene de nos recuerdo al que dolor, un recuerdo con dolor. La gente que venía en barcos, que perdió su familia, esta unión que hubo primero en Buenos Aires en los conventillos, digamos, de diferentes latitudes, donde la gente se juntaba a charlar para atenuar o aminorar un dolor que lo atravesaba. Que era el destierro. Tal cual. Entonces, esto de juntarse y hablar de cosas de sus tierras, digamos, ¿no? Y esto hizo que el psicoanálisis fuera en Argentina fuera un caldo de cultivo importante, ¿no? Y todavía continúa porque como este programa, ¿dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos, ¿no? Es una pregunta que el nombre del programa nació de una frase de Boric, Gabriel Boric. Claro. Que justamente en uno de los discursos él lanzó eso, ¿no? Un discurso que estaba en su gabinete, ¿no? Entonces él dice, bueno, pero ¿dónde estamos cuando estamos? Porque lo que veía era que la mayoría de sus ministros
estaban con el celular en la mano, ¿no? Claro. Entonces él dijo, al inicio del discurso, ¿no? Expresó eso porque finalmente, ¿dónde estamos cuando estamos, ¿no? Entonces esa cuestión de preguntarse si estamos en un lugar, ¿no? Y a la vez estamos atentos a otras cuestiones, si participamos o no de la conversación. Claro, vos sabés que esto me trae a colación. A ver. Terminamos haciendo terapia. Bueno, te tiramos las cartas sobre la mesa y listo. Ay, me encanta. Vamos a hacer tarot, ya que estamos. No, me recuerda esto. Hace mucho tiempo escuché una definición, no sé si por redes o en la radio, que la verdad que no sé si es cierta. Nunca me gustó la definición, no pienso indagarla, porque por ahí no es real, digamos, claro. ¿no? Sí. Pero decía esto, yo escuché una vez que decía que la palabra sabio viene del latín sapere, que significa saborear. Razón por la cual sabio es quien sabe saborear la vida. Y esto nos deja en un lugar, esto que vos mencionabas, Mauri, esto de que en realidad no siempre donde estamos de cuerpo, mente y alma. Y uno debiera entender esta cuestión, que estar en cuerpo y alma es saber saborear la vida. Tal cual. Entonces nos pasamos que juntarnos con amigos pensando en otra cuestión, vamos a un gimnasio mientras levantamos una pesa pensando en la boleta de luz, cuando vamos a caminar, lejos de disfrutar lo que estamos haciendo, estamos pensando algo determinado. Es decir, nuestro cerebro es como una especie de ventilador que no para nunca, razón por la cual siempre está a punto de explotar, digamos. Tal cual. Sí. Y esto se llama ensayo de pensamiento, por supuesto. Pero esta definición de sabio, ¿no? Y reitero, según esto, que no sé si es cierto, decía que la palabra sabio viene del latín sapere, que significa saborear. Y sabio es quien sabe saborear la vida. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿esto que estamos haciendo, cuánto lo estamos saboreando? Tal cual. Bueno, yo en este momento lo estoy disfrutando. Sí, tal cual. Digo, lo estoy disfrutando porque le estamos buscando la vuelta, ¿no? Sí. Digamos, buscándole la vuelta, de decir que es un poco el programa también tenía como esa posibilidad, ¿no? Es decir, de encontrarnos después de una semana de trabajo, los viernes a la tarde, donde uno puede hacer alguna pausa, ¿no? Claro. Una pausa probablemente, bueno, en este caso estamos en la previa de un partido de fútbol y seguramente en varias juntadas y eso, pero generalmente los viernes son los momentos en los cuales, los viernes a la noche, donde nos juntamos con amistades, ¿no? Me parecía muy importante esto que decías, Pedro, en el sentido de que en ese estar, ¿no? En ese asado, en esa comida, capaz que la pantalla, capaz que la preocupación, capaz que la atención, digamos, ¿no? Sobre todo la atención sobre ese lugar, ¿no? En un momento en el cual me parece que hay como una preocupación permanente por lo que sería la salud mental, ¿no? O sea, nuestra salud mental. Sí, tal cual. Yo coincido con eso que estás diciendo, Mauri. De hecho, también da la sensación de que en esa preocupación por mantener una salud mental positiva, activa, me da la sensación también de que a veces no podemos desligarnos de las cosas que nos tocan. Es decir, yo sostengo, y esto no es mío tampoco, es parte de alguna lectura que he hecho por allí, que somos seres habitados por multitudes, digamos, ¿no? Somos... Ni siquiera nosotros mismos llegamos a conocernos. Claro. Sí. A mí me gusta mucho una frase de este señor que no es ni siquiera psicólogo, que es historiador, que es Eduardo Galeano, y que me parece genial la frase, ¿no? Él decía esto: a mí los científicos me contaron que estamos hechos de átomos, pero un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Y estamos hechos de historias, esas historias nos anteceden, están por detrás, por debajo, no sé por qué lugar, y nos marcan un rumbo. Razón por la cual una de las grandes verdades mantenidas por todas las líneas de la psicología es que nosotros no elegimos libremente. Exactamente. Y ahí se cuela el concepto del inconsciente. Elegimos de acuerdo, o optamos de acuerdo a nuestra historia, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, esta mujer que elijo para mi pareja, este hombre que elijo para mi pareja, este trabajo, las elecciones que hacemos diariamente, siempre están marcadas por un pasado que la más de las veces no conocemos. Exactamente. Bien. El psicoanálisis lo que busca justamente es entender dónde está la semilla de eso que estamos haciendo, digamos, ¿no? Tu elección como haciendo locución, periodismo, lo que sea, casi nunca es una elección simplemente porque una pasión, digamos. Esa pasión está marcada por algo. Y estaría bueno saber dónde viene eso para poder entendernos un poquito mejor. Los argentinos tenemos esa preocupación del autoconocimiento. Asistimos así al diván por alguna razón así de
de preguntarnos cosas, o porque también pienso y digo que también en situaciones de crisis económica, pienso, ¿no? Por ahí es como más difícil poder acceder a una terapia, ¿no? Entonces por ahí el argentino tiene esto, ¿no? También esto de la reunión, los amigos, ¿no? Como un escape, ¿sí? A la conversación. Entonces por ahí a lo mejor esto de que vamos mucho a las terapias es producto, digamos, de esto, ¿no? Esta necesidad de contar, de comunicarnos, ¿no? Como nuestra impronta. Te pregunto, ¿no? No sé si es así. No sé. Vane, es probable, es muy probable que sea así, digamos, ¿no? Alguien decía por allí que todos queremos asemejarnos un poco a Dios. Y todos queremos ser un poco distintos. Y en realidad terminamos pareciéndonos en esto de querer ser todos distintos. Alguien decía por allí que nosotros creemos un Dios como lo imaginamos, como el gato ve a su Dios como un felino, digamos, ¿no? Porque tenemos que ser parecidos. Y a mí me da la sensación, y es una sensación, no una certeza, de que el argentino, a pesar de esto que acabo de decir, es un poco diferente al resto del mundo. No sé si especial, es diferente, digamos, ¿no? Sí. Por esto del cruce de culturas, por esto de encuentros, por esto de la nostalgia que hablábamos recién, por esto de la ignorancia, por esto de las pérdidas, y como somos muy habladores, tenemos eso de la juntada, del mate, del poslaburo, del café, de hacer un llamado telefónico, me siento mal, hermano, nos juntemos, tomamos un café, charlamos. Eso nos posiciona en un lugar de autoindagarnos. Y claro, una charla entre amigos culmina como eso, una charla entre amigos con buenas intenciones y probablemente con pocos resultados. Exactamente. Sí, claro. Es cierto. Es que no sé si importa, pero está bueno que vos lo digas, porque lo que importa ahí no es el resultado, sino el proceso. Es decir, es hablarlo, es conversar, es expresarlo. Hay algo... Bueno, en el dónde estamos cuando estamos, nos preguntamos también cuál es la relación que tenemos con los medios, ¿no? Y hay algo que caracteriza también a la Argentina, que es, la cantidad de canales de streaming que hay. O sea, esto no es un fenómeno común en el resto del mundo. No sé si te acordás del año pasado con lo que pasó con el streaming de CONICET del Fondo del Mar. Bueno, fue excepcional en la Argentina. De hecho, lo que tenían planificado era que tuviera 1.000 espectadores en vivo, ¿no? O sea, era como la meta era 1.000 y llegó de momento a tener 100.000 casi espectadores en vivo, ¿no? Entonces, hay algo que tiene que ver con que nos llama la curiosidad, bien, que probablemente tenga que ver con las historias, con nuestros antecedentes, con los procesos migratorios, y asumir de alguna manera que somos una especie de híbrido. Es decir, somos algo que no podemos decidir perfectamente qué es lo que terminamos siendo, pero somos una mezcla, que quizás hasta también está expresado en la Constitución, ¿no? Cuando nosotros no diferenciamos entre ciudadano y habitante, ¿no? Es decir, tenemos los mismos derechos. Vos pisaste acá a Argentina, algo que en otros países es excluyente eso, ¿no? Es decir, si vos tenés ciudadanía, tenés otro tipo de derechos. Ahora, si acá es como que vos pisás el suelo argentino y en esos deseos que fueron expresados en las leyes, termina como reconociéndose y me parece que es algo que sí caracteriza a la Argentina, que podríamos coincidir con algunas de las afirmaciones del video. Claro que sí, porque esto lo has mencionado muy bien, es decir, en esto de ser solidarios, en esto porque hay en la simiente nuestra mucha lucha. Reitero, no quiero ser reiterativo, pero llegar en barcos, el perder la familia, el buscar un lugar, la forma en que se fueron ubicando las grandes comunidades de gente. Hay una cosa de que llevamos en el adentro esto de estuvimos un tiempo perdidos. Entonces es como que, a ver, cuando alguien llega de afuera, nosotros abrimos las puertas. Es decir, por eso hay cuestiones políticas por ahí que se hace con la salud nuestra, el de afuera, pero acá se brinda, se abre. Bueno, los traumas, creo que también uno podría hablar de los traumas sociales, ¿no? O sea, por ejemplo, una dictadura militar, que creo que también salió en el video, también hay una forma de ver cómo se maneja, digamos, todo esa situación, digamos. En Argentina hemos tenido 6 golpes de Estado. Claro. En un ciclo, ¿no? Entonces no es una dictadura. Eso, más las sucesivas crisis económicas que tenemos también. Tal cual. Hay cuestiones, digamos, que pueden ser
cuestiones individuales, o digamos que no me cabe la menor duda que hay cuestiones individuales, ¿no? Trayectoria de vida, historia, lo que decíamos recién, el que decía Pedro, pero también hay aspectos sociales, tal ¿no? cual, que repercuten, ¿no? Si no puedes pagar la luz porque te quedaste sin trabajo. Claro. Digo, ahí hay cosas que me parece que también es interesante que podamos también trabajar o ponerlo en la mesa, que a veces no son cosas tanto de uno mismo, ¿no? Sino que también hay aspectos o sociales que también condicionan, digamos, en la actual de las personas. No sé, me parece que a lo mejor desde esa perspectiva, si pensamos que también hay condiciones sociales, es como que a la persona se le saca una mochila, ¿no? Esto de decir, bueno, no puedo pagar la luz. Bueno, no puedo pagar la luz, pero porque me quedé sin trabajo y porque hay una situación económica que me atraviesa, ¿no? Y no soy yo la persona que estoy de alguna manera teniendo un fracaso o una situación, digamos, en donde no pueda resolver individualmente, ¿no? Digo porque puede pasar que si pensamos eso, puede haber depresión, puede haber situaciones que individualmente no se pueden manejar, digamos, ¿no? A mí, me parece que esto que estás mencionando es de una sutileza muy importante, porque hay toda una camada de la cual yo no comulgo, y no quiere decir que porque yo no comulgue no sea real y no sea buena, de un positivismo como que todo lo tenés que poder, todo lo tenés que lograr, y a veces el individuo no puede, digo, en esto que si vos pensás, si vos grabás, si vos mandás al universo, que me parece una cuestión bastante engorrosa, digo, si yo no logro, entonces porque no sé pensar. Exacto. Si yo no logro, es porque no sé visualizar. Y en realidad hay un montón de factores que confluyen para que cuando en un medio social, hablando de la estructura social, alguien no pueda salirse de un lugar, digamos, ¿no? Siempre terminamos diciendo cuántos pibes en una villa, en grandes ciudades, logran sobresalir y bienvenido sea. Por supuesto, pero son los menos, esa es la realidad. Exactamente. Porque no siempre se puede. Y está bueno esto valorarlo, porque, vuelvo a insistir, hay un ser individual que imbuido por esta cuestión positivista. O los discursos de éxito, digamos, de éxito, meritocracia, de que la conquista es individual, ¿no? Porque me parece que está bueno también hablarlo justamente en el contexto del mundial. Es decir, Messi es excepcional, pero Messi solo no te gana los partidos. Messi solo no lo gana. Messi necesita de los otros 10, necesita de los rivales, o sea, necesita de otros y estamos hablando de Messi. O sea, estamos hablando probablemente de una de las figuras más exitosas. Claro. Entonces, no es solo el mérito individual, ¿no? Sino que también es el resultado de muchas cuestiones que no manejamos, que no podemos controlar y que claramente condicionan las carreras, condicionan la vida, condicionan ese éxito también, ¿no? Sí. Porque puedes que tengas éxito y que no tengas una repercusión social sobre ese éxito también, ¿no? Claro que sí. A mí mira, yo no estoy en condiciones de decir nada al respecto que sea conceptual en este punto. De lo que sí sé es que las salidas siempre son colectivas. Exacto. No hay otra, digamos, ¿no? Necesitamos un otro. Tal cual. La salida individual es solamente eso, una salida individual. Uno en el montón. Y los otros, pero bueno, son cuestiones sociales que por allí se merecen otro abordamiento. Sí. No, más que interesante. Más que interesante. Bueno, y creo que nos va a venir a visitar un par de veces. Si es que podés, ¿viste? Porque también acá no queremos. Es como que siempre nos quedamos con ganas de. O sea, cada invitado, cada invitada, es como que siempre nada. El tiempo es tirano, tipo de frases hechas en los medios, pero es cierto que nos quedamos con algo que por ahí también termina siendo como el enganche, ¿no? Es decir, por ahí hay gente que nos vino a visitar alguna vez en particular y después terminó como teniendo una columna, ¿no? Una vez cada 45 días. Así hemos comenzado. Así casi todos hemos comenzado. Es como preguntas que respuestas. Y bueno, por ahí en eso también puede ser. Si el programa se llama ¿Dónde estamos cuando estamos? Bueno, no tenemos por qué dar una respuesta. Tal cual. Es que el arte de hablar es siempre interesante. Exactamente. Yo recuerdo, no leí nunca El banquete de Platón, pero siempre supe que El banquete de Platón era un lugar donde el hecho de juntarse a comer era una excusa. Claro. El tema era dialogar algo. Y lo que ocurría allí era maravilloso. Siempre recuerdo esto y he visto programas de televisión inclusive. Había uno que se llamaba Los Machos, un programa en el cual
una serie de hombres se juntaban a comer, era charlar un tema determinado. Era un poco machista de aquella época. Está bueno porque digo, se juntan a hablar, porque el tema se torna interesante cuando uno deja de hablar de las cosas que son demasiado mundanas. Exacto. Como por ejemplo el fútbol, no vamos a hablar de las mujeres de los hombres. Exacto. Sino que uno va un poquito más en profundidad, digamos, ¿no? Entonces se genera esto que estamos haciendo nosotros acá, a mi noble entender, se genera una cosa donde cada cual opina, desde su saber, desde su lugar, uno comparte y uno aprende escuchando, ¿no? Y eso está buenísimo. Y nada, un comentario extra, ya que cité el banquete de Platón, siempre recuerdo cuando en un momento uno de los comensales allí, filósofo, dice, che, ¿de qué vamos a hablar? Y uno dijo, hablamos del amor. Y se armó el quilombo. Porque uno dijo, ¿y qué es el amor? Y otro dijo, y el amor es desear. Claro. A un otro. Entonces otro dijo, y el amor no existe entonces. Porque si yo lo deseo es porque no lo tengo. Y cuando lo tengo, ya lo dejé. No lo puedo desear. Exactamente. Cuando lo tengo se me escapa. Y ahí se arma toda una discusión sobre el amor, digamos, ¿no? Claro. Esto que nos pasa a veces que el hombre busca una mujer, el hombre busca un hombre, y cuando se tiene mutuamente hay un momento que no lo quieren más, porque se acota el deseo. Pero bueno, Exacto. es un tema que... Bueno, excelente. Sí. Y yo tengo otra pregunta. A ver. De acuerdo a las generaciones, porque siempre, digamos... Bueno, acá en la mesa tenemos varias diversidad. Sí. Hay como una... A ver, quiero usar la palabra correcta, ¿no? Porque como cada vez que van pasando más los años, digamos, y las generaciones son más nuevas, hay más acercamiento al psicoanálisis. Digo el psicoanálisis como una de o las terapias. O a la terapia en general, digamos, ¿no? Porque, digamos, hace tiempos atrás, digamos, ir al psicólogo era algo que no se nombraba o era considerado como un tabú. Es problemático. ¿Sí? O como había una cuestión problemática, un prejuicio, un estigma, ¿no? Hoy me parece que es como más abierta, digamos, las posiciones, digamos, uno puede de alguna manera comprender un poco más, digamos, de lo que va la psicología, ¿no? Sí, de hecho, se asiste, obviamente que hay mucha más consulta a la psicología de gente joven, y hablamos de gente joven, de chicos de 16, sí, claro, 15 años, 14 y 13 años. Bien. Porque lo que ha habido es una apertura a las nuevas formas de vinculación y sobre todo a las nuevas sexualidades que están apareciendo, digamos, ¿no? Entonces, hay una cosa que el chico que tiene 13 años, que ya tiene su primera novia o primer novio, donde además se ha roto mucho el límite entre lo que antes era lo heterosexual a las relaciones del mismo género, digamos, ¿no? Sí. Hoy asistimos en escuelas de orden primario, te diría ya, donde las primeras relaciones de las nenas, no digo que todas, por favor, ¿no? Sí, una tendencia. Donde la primera novia de una nena es una nena, digamos, ¿no? Claro. Sin el tema de la sexualidad, sino la cuestión... Sí, por supuesto. De esta es mi novia, o del deseo. Del deseo. Tal cual. Del deseo. Y eso se ha como naturalizado, y tenemos el tema del cambio de género, que para abordarlo también, con sus partes interesantes y sus partes problemáticas, porque en mi caso particular tengo en este momento dos pacientes que pasaron de ser de un sexo a otro y ahora que lo pueden hacer con un tema de un registro en civil, y ahora quieren volver al sexo anterior y ahora es un tema judicial ya, digamos, ¿no? Claro. Entonces hay toda una cosa que está dando vuelta que reobliga a que los jóvenes, los padres, consultan psicólogos qué hacer frente a todo esto, digamos, ¿no? Cómo contenerlos, cómo sostenerlos, cómo tener una determinación con esto de los sexos, digamos, ¿no? Del autopercibimiento. Claro. Así que sí, la respuesta es contundente. Hay muchísima gente que está llegando más al consultorio. Qué bárbaro. Sí, está en buena hora, ¿no? Sí, buena hora. Porque esto de analizar... Porque no, claro. En buena hora porque nadie se sale solo. Y también... parte de un proceso de problematización de cada uno, ¿no? Y eso también genera que, que problematizar un montón de vínculos, ¿no? Y todos deberíamos ir de alguna manera a terapia como para problematizar también las relaciones, ¿no? Cómo nos relacionamos con los demás. Yo creo que el ser humano en definitiva siempre busca la finalidad, la felicidad como finalidad. Y creo que el hecho de decir, bueno, tengo que ir,
creo que es una manera de decir, quiero estar bien y quiero ordenar lo que tengo que ordenar. Y creo que desde ahí también hay que desconstruir este estigma de, bueno, va al psicólogo, entonces no, está mal, o está enfrentando algo. Sí, está enfrentando algo, pero ya entonces tomó una decisión para empezar a tratar de ordenar esa situación y querer estar bien y llegar a esa felicidad. Claro que sí. Sobre todo, si hablamos de psicoanálisis, el entender esto, ¿no? Es un tema, a ver, creo que es para que la gente lo pueda entender, digamos, ¿no? Claro. Nosotros tenemos tres, pero hablemos de dos, digamos, ¿no? Tenemos por un lado lo consciente, por otro lado lo inconsciente. Lo que nos maneja a nosotros es el inconsciente, no lo consciente. Exactamente. Entonces, el tema sería, ¿y qué hay en lo consciente? En lo consciente está lo que yo quiero. Yo quiero tener una pareja que me ame, yo quiero tener un trabajo que me paguen bien, yo quiero tener amigos que me amen, quiero tener 2 vacaciones pagas al año. Eso es lo que uno quiere. Sí. Y en lo consciente, el pasado retorna como recuerdo. Exacto. Me acuerdo cuando iba con mi papá a pescar, me acuerdo cuando iba con mi mamá a tomar el té. Eso es lo consciente. De este lado, bueno, para que nos ven, digo, como de otra mano, está el inconsciente. Sí. Y el inconsciente dice, che, ¿qué querés vos? ¿Qué querés vos? Y el inconsciente dice, venía al pie mío y veré si tal vez te lo puedo dar. Claro. Cuando la persona no se da cuenta de esto, sigue insistiendo con lo que quiere, por eso repite una y otra vez, como si estuviera patinando, digamos, sin salir del lugar, y no puede lograr eso. Entonces van a escuchar entre amigos, che, ¿por qué yo siempre me engancho con hombres que me traicionan? Claro, o personas tóxicas. Porque tengo un imán. Claro, exacto. Claro, este inconsciente que te hace repetir una y otra vez, es lo que si vos no lo abordas, no es viable, digamos, ¿no? Por eso aparece gente en consulta que te dice, no, yo no quiero meterme en esta cuestión porque es muy larga, yo quiero resolver esto. Dame herramientas, como si fuera un ferretero, digamos, ¿no? Sí. Yo no te puedo dar herramientas porque si te la diera, te va a durar 2 días nada más. Claro. Si quieres te las doy, pero el tercer día me dice, Pedro, vos sabés que sí, yo entendí. Sí. Porque cuando uno da herramientas, lo que uno está haciendo es racionalizando. Exacto. Y lo que tiene que hacer el sujeto es trabajarlo emocionalmente, digamos, ¿no? La pregunta es, ¿qué hay en el inconsciente entonces? En el inconsciente están la cantidad de trauma que todo ser humano inevitablemente tiene, porque hay que decirlo, ya que hablamos para el público en general, sí. El trauma no es solamente fui abusado o vi cómo mataron a alguien. No. El trauma puede ser una cuestión muy simple, que en tu mente de niño de 4, 5, 6 años te pasó algo y nada, eso tu mente infantil no lo pudo elaborar y lo mandó al inconsciente. En el inconsciente, vos no lo podés recordar porque es inconsciente, pero algo retorna. Lo que retorna es la angustia. Por eso, y cierro esto con esta parte, con esto, por eso digo, si acá entrara, por ejemplo, no sé, un par de tarántulas, el miedo va a ser lógico, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo entender yo que alguna gente le tenga miedo a una araña chiquitita, esas que están en todos los rincones de un techo? Sí. ¿Por qué? Porque seguramente esa persona de niño le pasó algo con una araña y puede ser un gran maestro de entender que esa araña no pica, pero cuando la ve, lo que retorna es la angustia. Exacto. Exactamente. Y ahí está la fobia. Ahí está la fobia.